Bienvenidos a este espacio de charlas académicas relacionadas al proyecto de ECMO del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Centro Médico Docente de la Trinidad. Mi nombre es Karen Pertús y soy una de los 4 perfusionistas del grupo. Y hoy voy a hablarles sobre la fisiología cardíaca en ECMO. Estaré atenta al final de la presentación para atender cualquier duda o observación que tengan al respecto. Gracias de antemano. Como agenda para este espacio de tiempo, refrescaremos lo que es la definición de gasto cardíaco, la morfología del asa o diagrama de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Vamos a refrescar conceptos de precarga, poscarga y contractilidad. Vamos a ver la ley de regulación intrínseca del corazón, conocida como Frank-Starling, y que implica el ECMO en la modalidad venoarterial, como es el flujo y la interacción del ECMO con el sistema cardiovascular nativo. El volumen de sangre que se bombea a partir de un ventrículo cada minuto se conoce como gasto cardíaco, siendo básicamente el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. En un adulto en reposo el gasto cardíaco es aproximadamente entre 4 y 7 litros por minuto. Sin embargo, esto puede variar de manera continua en función de las necesidades de oxígeno de los tejidos. Para que el sistema circulatorio funcione con eficacia, es esencial que el corazón bombee un volumen equivalente al que recibe, por lo que el gasto cardíaco debe ser igual al volumen del retorno venoso que llega a sus cavidades. Hasta cierto punto, podemos suponer que el aumento de la frecuencia cardíaca puede inducir un incremento del gasto cardíaco. Sin embargo, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, va a disminuir el tiempo de llenado de los ventrículos, por lo que el volumen de eyección no se incrementa de manera proporcional al incremento de la frecuencia cardíaca. Tenemos que el gasto cardíaco se reparte o se distribuye no de manera equitativa para todos los órganos. Sabemos que hay órganos que requieren más aporte de gasto cardíaco, entre ellos el sistema renal, el corazón, el cerebro, incluso el sistema hepático, y los que menos probablemente tienen destinado una porción del gasto cardíaco es músculos, la piel y las vísceras abdominales. El corazón es una bomba muscular que genera presión para desplazar sangre y el asa presión-volumen es su mejor representación. Para que el volumen se desplace de una cámara a otra es necesario que se genere un gradiente de presión. Este desplazamiento de volumen se logra a través de 4 fases que vamos a detallar a continuación. Empezamos ubicándonos que en el eje de las Y la presión del ventrículo izquierdo va a ir en un rango de 0 a 120 milímetros de mercurio. Y en el eje de las X, el volumen diastólico que va en un rango de 0 a 120 mililitros. Para que ocurra la primera fase en diástole correspondiente al llenado del ventrículo izquierdo, es necesario lo siguiente. Primero, que la válvula mitral se abra y segundo, que la presión del ventrículo izquierdo sea lo suficientemente baja para que la aurícula izquierda pueda vaciar su volumen hacia el ventrículo izquierdo. Una vez que se cierra la válvula mitral, el volumen que está dentro del ventrículo izquierdo es el máximo que éste puede contener y la cámara ventricular experimentará un aumento brusco de tensión en su pared llamado contracción isovolumétrica, principalmente porque no tendrá cambios en su volumen, la cual va a estar representada en la fase 2. De ahí, el ventrículo va a superar la presión de la aorta aproximadamente a un nivel de 80 milímetros de mercurio, permitiendo que la válvula aórtica se abra, dando inicio a la fase de eyección ventricular. En el primer tercio de esta tercera fase, se va a producir la eyección del 70% del volumen de sangre hacia la aorta, y en los 2 tercios siguientes va a terminar de eyectar el 30% del volumen restante. Siguiendo así, a la fase 4,
en la que el ventrículo izquierdo va a perder poco a poco la tensión de sus paredes, y una vez que la válvula aórtica se cierra, el ventrículo izquierdo va a iniciar su relajación, la que se va a conocer como relajación isovolumétrica, porque va a perder presión de manera brusca sin cambios en el volumen que contiene, para prepararse para una nueva fase de llenado. Aquí hay dos cosas que debemos tener en cuenta: que para que el ventrículo se llene sin problemas debe estar completamente relajado. Y segundo, que el volumen sanguíneo nunca va a llegar a cero, es decir, el ventrículo no va a quedar vacío, no puede quedar vacío, por lo que el volumen sistólico, que es el ancho principalmente de esa asa, va a representar la resta, por así decirlo, o la sustracción del volumen diastólico final menos el volumen sistólico final, lo cual va a ser aproximadamente 80 ml de sangre. Los determinantes principales de este volumen sistólico van a ser la precarga, la poscarga y la contractilidad, que vamos a ver a continuación. Hablando sobre la precarga, tenemos que la precarga es el estiramiento máximo o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular. Está determinada por el retorno venoso, la volemia, la función auricular, la distensibilidad del ventrículo y la frecuencia cardíaca. Por consenso, las medidas de llenado ventricular son las que más se aproximan a una valoración real de la precarga. Con respecto a la poscarga, tenemos que la poscarga es la presión en la aorta que la contracción ventricular debe superar para que se pueda abrir la válvula aórtica y expulsar la sangre hacia el cuerpo. Puede estar aumentada en casos como la estenosis aórtica, la hipertensión arterial, y es importante señalar que en el ventrículo dilatado el estrés parietal aumenta al incrementar el volumen ventricular según la ley de Laplace, teniendo una mayor resistencia a la expulsión de la sangre aun y cuando no existe un obstáculo mecánico en la salida ventricular. Un factor importante que se debe señalar en el mecanismo de eyección es la capacidad del sarcómero miocárdico para desarrollar fuerza y acortarse gracias a la formación de puentes entre la actina y la miosina y el deslizamiento de los filamentos entre sí. La ley de Frank-Starling va a regular la cantidad de sangre bombeada por el corazón. Por este mecanismo, nuestro corazón se adapta a volúmenes mayores de sangre, ejerciendo una mayor fuerza de contracción a sus fibras, siendo capaz en condiciones normales de eyectar todo el volumen que llega a las cavidades. Sin embargo, llega un punto donde no es posible este incremento y la curva empieza a hacerse una meseta. Clínicamente, cuando aparece el edema agudo de pulmón es porque el corazón no es capaz de manejar adecuadamente ese aumento de volumen telediastólico. Específicamente, el shock cardiogénico es la presentación clínica de una insuficiencia cardíaca descompensada que no logra alcanzar un gasto cardíaco adecuado para perfundir de manera óptima a los tejidos, siendo de mal pronóstico si no se instaura un soporte circulatorio a tiempo. Ya una vez en ECMO, tenemos que en este tipo de soporte todo está relacionado al flujo sanguíneo, por lo que los determinantes del flujo sanguíneo en ECMO van a ser principalmente la presión de llenado del ventrículo derecho, el tamaño de la cánula venosa, por lo que siempre se recomienda colocar una cánula de un buen diámetro para que pueda haber un buen drenaje, un buen retorno al circuito. La precarga de la bomba, ¿okay? Ya que va a depender principalmente de esa volemia del paciente, y la velocidad de la bomba en RPM, en revoluciones por minuto. Tenemos que, si no llega suficiente flujo al circuito, no se podrá proporcionar el flujo requerido de manera anterógrada para perfundir al paciente, así se incremente la velocidad de la bomba. Recordemos que en el ECMO
el llamado reservorio, por así decirlo, va a ser nuestro paciente. No tenemos un circuito abierto, es un circuito totalmente cerrado, donde el volumen nos lo va a proporcionar el paciente. Con respecto al ECMO en su modalidad venoarterial, tenemos que va a proporcionar un soporte hemodinámico hasta un 80%, que proporcionará además un soporte óptimo para el intercambio gaseoso. El ECMO venoarterial proporciona una circulación en paralelo, ya que la sangre arterial ingresará nuevamente al cuerpo a través de un vaso arterial. Tenemos que recordar que el ECMO no va a capturar todo el retorno venoso, ya que una pequeña parte de sangre va a circular por la vía normal de cavidades derechas, pulmones, ventrículo izquierdo, cavidades izquierdas, y será el responsable de que nuestro ventrículo o el ventrículo del paciente tenga un volumen en su interior y logre cierto grado de eyección para que abra y cierre esa válvula aórtica. Todo va a depender principalmente del porcentaje de soporte hemodinámico en función de las metas a alcanzar de cada paciente. En el ECMO venoarterial, el flujo no pulsátil incidirá directamente en el contorno de la presión de pulso arterial. La presión arterial media, más que la presión sistólica, es la utilizada para evaluar la hemodinamia de estos pacientes. Los aumentos en la velocidad de la bomba obliga a que más sangre deba drenarse hacia el circuito, disminuyendo la precarga de las cavidades derechas e izquierdas, teniendo como consecuencia la disminución del volumen latido del ventrículo izquierdo. Pongo atención en canulación periférica porque en algunos adultos y niños grandes que presentan este tipo de canulación a través de la arteria femoral, la entrega de sangre oxigenada hacia los vasos del arco aórtico puede verse comprometida en presencia de una falla respiratoria importante con un gasto nativo del ventrículo izquierdo significativo. En esta configuración, el gasto nativo del ventrículo izquierdo competirá de cierta manera con el flujo que llega de manera retrógrada a través de la aorta descendente. Por lo que el paciente, esto se conoce como un fenómeno de convergencia de flujo, en la que el ECMO, el flujo de ECMO con sangre oxigenada viene por la aorta descendente, y el gasto nativo del ventrículo izquierdo, lo que sale eyectado por ese ventrículo izquierdo, es con un contenido de oxígeno bastante bajo. Entonces, eso hace que en algún momento, de manera temporal, el paciente tenga una apariencia de arlequín, que se va a notar de manera clínica porque va a presentar diferencia de color en la parte superior del cuerpo y la parte inferior, y también por la diferencia de la saturación de oxígeno a través del pulsoxímetro. Mucha bibliografía refiere que cuando se da este fenómeno, que es característico del ECMO venoarterial, el paciente pueda precisar ciertas intervenciones como variación en el flujo o cambio a lo mejor de alguna configuración para incrementar de cierta manera el contenido de oxígeno o aumentar el contenido de oxígeno a la sangre que llega de cierta manera a las cavidades derechas. Es decir, se puede reportar, o hay reportes de que cambian la configuración. Si es venoarterial, le agregan una infusión de sangre arterial en la vía venosa, por lo que quedaría veno-arterio-venoso para mejorar este fenómeno. Con respecto a la distensión del ventrículo izquierdo, es algo que puede presentarse en los pacientes con soporte venoarterial. No hay un hallazgo diagnóstico único de distensión del ventrículo izquierdo, sino más bien, bueno, es una combinación de signos
o síntomas y datos disponibles de medidas invasivas o ecocardiografía, en el que los médicos o el personal médico que trata a este paciente proporcionará medidas para descomprimir el ventrículo izquierdo dependiendo del grado de distensión que presente. Y estas medidas irán progresando en complejidad en función de la respuesta obtenida por el paciente que esté en este soporte. Van desde manejo médico como disminución del flujo de ECMO, uso de vasodilatadores, uso de diuréticos, empleo de técnicas de hemofiltración, uso de balón intraórtico, procedimientos como atrioseptostomía, colocación del vent de cavidades izquierdas, colocación de dispositivos como el Impella o incluso cambios a un dispositivo de soporte como la asistencia ventricular. Básicamente lo que tenemos que evitar en el ECMO es que la válvula, en el ECMO arterial quiero decir, es que la válvula aórtica quede cerrada, ¿ok? O que no se abra como muy frecuentemente. Eso es lo que se tiene que evitar. Siempre hay que procurar que la válvula aórtica abra y cierre. Con respecto a la interacción entre el ECMO arterial y el sistema circulatorio nativo, ¿okay? Apreciamos nuevamente el asa de presión y volumen del ventrículo izquierdo. En el diagrama señalado con la letra B, vemos representado el shock cardiogénico con el asa de color vino tinto, aquí con la flechita amarilla en la esquina derecha superior derecha. Apreciamos que el volumen diastólico aumenta progresivamente, pero la presión diastólica final se incrementa mucho más con una marcada reducción del volumen sistólico, dado por lo angosto del asa en comparación a las asas de color azul y color naranja, siendo necesario en ese punto ofrecerle al paciente que está experimentando ese shock cardiogénico el soporte mecánico del ECMO. Al colocar el soporte ECMO a este paciente, la presión de pulso va a disminuir y la presión arterial media va a aumentar, porque de cierta manera el ECMO aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. En la gráfica C, enmarcada en color rojo y comparando el asa vino tinto de shock cardiogénico de esta gráfica C con la vino tinto anterior del cuadro B, vemos que el volumen sistólico disminuye, ya que con la fisiología del ECMO se va a derivar sangre hacia el circuito de ECMO y el gasto nativo del ventrículo izquierdo se va a reducir de cierta manera. Quiero que aprecien que los incrementos de flujo en el circuito también van a reducir el volumen sistólico, incrementando la poscarga del VI que ya habíamos comentado y los volúmenes y presiones de fin de diástole, por lo que no siempre dar flujos altos en ECMO es conveniente, porque aumenta la poscarga, dificultando lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, dificultando la apertura de la válvula aórtica. Y lo que queremos es que la válvula aórtica abra y cierre de manera continua y permita al ventrículo generar cierta pulsatilidad, cierto grado de pulsatilidad para que no caiga en el llamado stun cardíaco. Pero a la vez queremos evitar que progrese la hipoperfusión. En esta gráfica también se pueden dar otros ejemplos o interacciones del circuito de ECMO con el uso de la presión y el asa, cómo se comporta el asa presión-volumen del ventrículo izquierdo con la asociación de vasodilatadores o la asociación de vasoconstrictores, pero creo que son temas un poquito más densos que seguramente tocaremos en partes más posteriores al programa de ECMO que estamos desarrollando, el proyecto que estamos desarrollando. Para ir concluyendo, me permito traerles este cuadro o esta tabla que refieren estos autores coreanos con respecto a los cambios en las cargas ventriculares y perfusión coronaria durante el ECMO venoarterial.
Vamos desde cavidades derechas hasta cavidades izquierdas y la perfusión coronaria. Entonces tenemos que la precarga del ventrículo derecho durante el ECMO venoarterial va a estar disminuida, principalmente porque el mecanismo que vamos a tener es que esta derivación hace que el drenaje de sangre sea directo desde la aurícula derecha. La poscarga del ventrículo derecho puede, ellos dicen que es impredecible, puede estar aumentada, puede estar disminuida. Hay muchos factores que influyen, principalmente los relacionados con la vasoconstricción pulmonar. Sin embargo, hay situaciones especiales para la poscarga del ventrículo izquierdo donde el incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo por el ECMO venoarterial puede incrementar la poscarga del ventrículo derecho. Sin embargo, la mejora de la perfusión miocárdica por el ECMO puede reducir la poscarga del ventrículo derecho por mejoría de la contracción del ventrículo izquierdo. Con respecto a la precarga del ventrículo izquierdo, vemos que en el ECMO venoarterial va a estar disminuida, principalmente porque esta derivación va a hacer que el flujo sanguíneo pulmonar esté reducido. Mención especial o de situación especial cuando hay regurgitación aórtica en grado moderado que puede incrementar dramáticamente la poscarga del ventrículo izquierdo. Y esto yo al leerlo, uno de los razonamientos que me vino a la mente es que si hay una regurgitación aórtica, bien por una insuficiencia o una lesión residual de algún procedimiento, está documentado que las lesiones residuales no son compatibles o no se la llevan bien con el soporte de ECMO venoarterial, por lo que se tendría que corregir ese tipo de lesión. Con respecto a la poscarga del ventrículo izquierdo, vemos que va a estar incrementada, principalmente porque con el ECMO venoarterial vamos a proporcionar un flujo continuo y vamos a incrementar la presión arterial media. Situación especial, bueno, la reducción de la presión arterial media por la administración de vasodilatadores puede reducir la poscarga mientras se mantiene un gasto cardíaco alto. ¿Okay? Y con respecto a la perfusión coronaria, generalmente estaría incrementada con el ECMO venoarterial. Sin embargo, hay situaciones especiales donde si la presión diastólica final del ventrículo izquierdo es muy alta, esto me va a incrementar la poscarga y la perfusión coronaria automáticamente se va a reducir porque va a haber una tensión de pared muy importante, ¿okay? Que no va a permitir que ese ventrículo se relaje y sabemos que la perfusión ocurre en la fase diastólica. Y bueno, por último, ¿qué esperamos cuando tenemos un ECMO venoarterial rodando, por así decirlo? Bueno, esperamos que el paciente mejore. Y clínicamente lo que vamos a notar es que la presión de pulso y la presión arterial media se va a incrementar, esa pulsatilidad va a ser mucho mejor y en el caso de que no mejore la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y la presión capilar pulmonar se van a incrementar. Vemos que ecocardiográficamente la función del ventrículo izquierdo va a empeorar y este paciente pueda requerir alguna de las estrategias de venteo para mejorar esa situación. Estos autores coreanos también sugieren que los vasopresores deben minimizarse para reducir la poscarga, se debe realizar la remoción de fluidos y se debe mantener un flujo que proporcione una adecuada una adecuada oxigenación tisular al paciente. Entonces, bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, me mantendré en línea para aclarar cualquier duda o aceptar cualquier observación que ustedes tengan a bien realizarme. Muchas gracias a todos.